Bien, vamos a presentar entonces el tercer segmento del programa. Voy a dar la palabra al economista Varela para pedir, si es tan amable, propuestas, los retos que tendría el nuevo gobierno. Sin duda alguna, Andrés, pero me voy a referir a lo que se mencionaba. A mí me gusta siempre citar, digamos, a fuente que siempre ha estado acertando sobre el crecimiento económico de nuestro país, que es la CEPAL. La CEPAL nos da para el 2017 al Ecuador una tasa de crecimiento positiva de 0,7%. Esto es fundamental. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos cuáles son las propuestas que se tienen que llevar a cabo, sin duda alguna el Estado no tiene por qué reducir su inversión pública. Esa inversión pública es la que nos ha llevado a que obviamente nosotros, a pesar de tener mayores problemas que antes, estemos en mejores condiciones. Porque recordemos qué pasó el año 97, solamente con caída del precio del crudo, con fenómeno del Niño, el 99, perdón, con un entorno financiero internacional complicado, sabemos las consecuencias que tuvieron en nuestro país. ¿Usted es partidario de reducir el tamaño del Estado, el gasto público, digamos? Sí. Inversión dejar, pero gasto público sí reducir. En parte habría que analizar qué instituciones habrían que reducirse, sin duda alguna. ¿Con qué combustible va a seguir funcionando el aparato fiscal estatal? Aquí viene la propuesta de la actividad económica dentro de una condicionalidad que es deuda de este gobierno, que son el manejo de la tasa de interés. ¿Cómo podemos generar el desarrollo de las pymes, Andrés, cuando la microempresa accede a créditos de más del 30%? Cuando las pymes acceden a crédito de más del 12% y cuando la gran empresa accede a créditos del 4%. No es problema mío, es problema ahora de la banca. Más que de la banca, de cómo se está financiando las actividades económicas. Entonces, si yo le sigo dando a las que más generan el empleo, que son las microempresas y las pymes, crédito a un mayor costo financiero porque las tasas de interés son más altas, y le doy a la gran empresa menores tasas de interés, ¿cuál va a ser la resultante? Luis. Bueno, la verdad es que no tiene mucho sentido discutir cuánto creceremos, porque lo importante es la realidad de los que nos están escuchando. Cualquiera que tiene una empresa sabe que vende menos. Cualquiera que tiene una pequeña hueca, un pequeño comercio, sabe que este año está vendiendo menos. Cualquiera que tiene un joven, yo que soy profesor de universidad y veo cómo mis alumnos se gradúan y no encuentran empleo, sabe que no hay empleo y que Ecuador está atravesando una situación muy dura. ¿Qué tenemos que hacer para salir de esta situación tan dura? Exactamente lo contrario de lo que hemos hecho los últimos 10 años. Vivimos en la crisis del correísmo, en la crisis del socialismo. Y si queremos salir de aquí, lo contrario. Esto es, en lugar de atacar a la empresa privada, incentivarla. En lugar de poner barreras al libre comercio, a los aranceles o a las salvaguardias, fomentar los acuerdos de libre comercio. En lugar de seguir incrementando el tamaño del Estado, reducir el tamaño del Estado. Estamos aquí por las consecuencias de lo que hemos hecho. Y si queremos mejorar, tenemos que hacer lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora. Así que, ¿pero cuál es el problema? ¿Alguien cree que el leninismo va a ser muy distinto del correísmo? Yo creo que para salir de este problema de recesión hay que ver qué es lo que está pasando con el PIB. Y el PIB, si uno analiza, si uno divide de acuerdo al indicador de Hodrick y Prescott, uno puede dividir una variable entre la parte del ciclo y la tendencia, y uno ve que estamos ya en la parte positiva del ciclo. Aún no alcanzamos la tendencia, que debería ser el óptimo, y si podemos ir por sobre la tendencia, mejor, para alcanzar mayor crecimiento económico. El crecimiento económico va a permitir generar mayores plazas de trabajo. Evidentemente fortaleciendo el sector empresarial con las alianzas público-privadas. Además, se ha hablado ya de un bajando el peso fiscal, Víctor Hugo. Por supuesto. Hay que reducir los costos fiscales. La segunda de las propuestas que yo le hacía es reducir el tamaño del Estado en lo que se considere importante reducirlo. Cuando hablamos hace un momento de la relación deuda-PIB. Lo de las tasas de interés también cree que es un mecanismo adecuado. Yo creo que ahí se puede tener nuevos competidores. Se habla de un banco para el sector productivo. Creo que se ha hecho muchísimo en tema de banca pública, por ejemplo. Acuérdese que antes del 2007, el 2003, 2004, existía ya la resolución, el decreto presidencial para dar por terminada la CFN. Ahora la CFN está fortalecida, entregando créditos al sector productivo, al sector de la manufactura, al sector del comercio. Entonces, yo creo que ahí hay algún fortalecimiento del sector hotelero, por ejemplo, y tiene que seguirse fortaleciendo el sector privado. Ha dicho el presidente electo Lenín Moreno que convocará a una especie de reunión para hablar sobre los tributos y hablar sobre qué tributos podrían retirarse y qué tributos deberían permanecer. Entonces, creo que va a ser importante acuerdos de diálogo con el sector privado, que debe ser el motor que debe funcionar una vez que el sector público ha construido las habilitantes para que pueda desarrollarse. Andrés, los retos, pero
una cosa pequeña antes. Las tasas de interés no responden a las condiciones de mercado. Son puestas por el Banco Central a dedo. Si uno ve en los últimos años, el movimiento de las tasas es el electrocardiograma de un cadáver. Absolutamente quietas. Con precio de petróleo altos, con precio de petróleo bajo. Con riesgo más alto, con riesgo más bajo. Con más liquidez, con menos liquidez. No responden a nada, para empezar. Entonces, hay que darles el sentido a las tasas, que es que respondan a la condición del mercado, al riesgo, a los niveles de liquidez, etcétera. El país necesita un programa económico. Aquí no hay programa económico. Aquí lo que existe son recursos que ingresan por petróleo, que ya no se recibe nada en este momento, por impuestos y por deuda, y el gasto en lo que el gobierno ha considerado políticamente y electoralmente rentable. Ese ha sido el manejo económico de este gobierno. El país necesita un programa económico que dé confianza, que dé credibilidad, que dé certidumbre. ¿Qué significa eso? Significa ordenar las finanzas públicas, volver a principios básicos. No hay cómo endeudarse más allá de lo que crece la economía. Hay que ver cuál es el destino del crédito. Hay que manejar en orden el presupuesto. Tiene que alcanzarse un nivel de equilibrio presupuestario. Hay que mejorar la calidad del gasto. Hay que reperfilar la deuda, pero para eso hay que bajar el riesgo país. Y para bajar el riesgo hay que tener un buen equipo económico que dé confianza interna y externa. En la parte de las cuentas externas hay que dar estabilidad tributaria, eliminar algunos impuestos que sin duda son excesivos. ¿Para qué? Para llamar a la inversión extranjera. Hay que buscar financiamiento más barato para que se nutra la balanza de pagos. Hay que buscar equilibrio comercial o superávit, pero sobre una base de crecimiento del comercio, no de un achicamiento del comercio. Ahora tenemos que el superávit del año pasado es porque las importaciones caen más que las exportaciones. Nos hemos hecho más chicos, nos estamos reduciendo en el mercado. Hay que fortalecer al Banco Central, hay que recuperar al Central la fortaleza patrimonial para que la valorización esté garantizada hacia adelante. Hay que darle independencia al seguro, a que no sea la caja chica del gobierno. Y con todo eso vamos a poder reactivar el sector privado para que empiece a generar empleo. Caso contrario, esto no va a funcionar, van a ser palos de ciego.